Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de Proverbios. Vamos a los Proverbios del rey Salomón. Proverbios 11:14. Mire, en lo que lo busca, y yo también lo busco aquí en mi Biblia, ¿qué tan seguido usted escucha consejos? ¿Qué tan seguido usted pide consejo, pero lleva a cabo también ese consejo? ¿Qué tan seguido? Mire, la predicación de hoy lleva por título La importancia de los consejeros. ¿Cómo se llama el título? La importancia de los consejeros. Dice Proverbios 11:14. Mire, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Vamos a repetirlo todos juntos a la de tres. 1, 2, 3. Proverbios 11:14 dice, donde no hay dirección sabia, exacto, hay seguridad. Exacto. Ahora permítame leérselo en la versión, la Nueva Traducción Viviente dice, sin liderazgo sabio, la nación se hunde. La seguridad está en tener muchos consejeros, dice la palabra de Dios. Mire, todos en esta vida buscamos tener éxito, ¿a poco no? Y en cualquier área de nuestra vida, laboral, emocional, en casa, en la calle, con los amigos, a donde sea. ¿Por qué? Porque algo que siempre hemos buscado los seres humanos es que haya en nuestra vida éxito, que si usted emprende un negocio, usted, a pesar de que está esa disyuntiva de si será o no será, pero muy dentro de nuestro corazón decimos, ojalá y le pegue al gordo, como decimos aquí en México, y pues, el negocio pegue a la primera, ¿a poco no? O digo, sí vamos con esa incertidumbre, pero la verdad es que nos gustaría que cualquier cosa que pongamos pegara luego, ¿a poco no? O en el trabajo que usted va a llegar diga, espero que este trabajo sea el bueno. ¿Por qué? Porque el hombre, el ser humano siempre busca esa seguridad. Pero mire, en esta vida es de extrema importancia tener a personas que aconsejen nuestra vida. Gente que pueda ayudarnos a tomar decisiones en momentos difíciles, gente que nos pueda guiar incluso en los momentos en los cuales tenemos estabilidad, porque muchos de los problemas surgen dentro del ser humano cuando hay más estabilidad. ¿Por qué? Porque cuando llega a haber estabilidad, ¿qué sucede? Te confías, te estacionas, te enconchas, como decimos aquí, y empiezas a dejar a que las cosas fluyan como van. Pero por eso es importante siempre tener a gente que esté detrás de ti o delante de ti para que siempre te esté ayudando y te esté aconsejando en todo momento. Pero no cualquier persona, mis hermanos. No cualquier persona, sino que personas sabias, personas llenas de entendimiento y sabiduría, lo dice la palabra de Dios. Y cuando usted va al libro de los reyes, usted siempre va a encontrar, y por ejemplo, al rey David, y ahorita yo estoy leyendo el libro de los reyes y me dirá, ¿por qué nos está predicando? Porque llevamos como 3 domingos viendo acerca del libro de los reyes. Es lo que yo he estado leyendo y es lo que el Señor me ha estado en mi devocional y es lo que el Señor me ha estado mostrando. Cuando usted va al libro de los reyes, usted ve que a pesar de que él era el rey, tenía a gente detrás de él que le ayudaba a gobernar. Y yo le pregunto a usted, ¿cómo gobierna usted su casa? Si usted es un hombre que gobierna su casa bajo su propio entendimiento e intelecto, le digo algo, en algún momento se va a equivocar. No, es que yo por eso me preparé, yo por eso me junté con Juan Camaney, porque Juan Camaney se la sabe todas, y como soy discípulo de Juan Camaney, pues yo no me voy a equivocar. Te digo algo, hasta Juan Camaney se ha equivocado. Todos se han equivocado. Dentro de la historia de la humanidad, todos hemos cometido errores por no escuchar consejos sabios. Lo dice la palabra de Dios. ¿Sale? Entonces busca personas sabias que puedan enseñarte cómo ser una mejor persona, cómo ser un mejor trabajador, cómo ser mejor incluso en tu trabajo, porque eso tenemos que reconocerlo. Hay gente que hace cosas mejores que nosotros, ¿no? Y tenemos que tener esa humildad de aprender, tenemos que aprender a tener esa mansedumbre para reconocer que alguien puede ser mejor que nosotros. Y eso no significa que usted sea menos o que esté mal, todo lo contrario. Amén. Dice, ¿por qué? Mire, todos nos rodeamos de gente que nos quiere, pero
Cuando me refiero al consejo, mis hermanos, no me refiero a que solamente busques a gente que te quiere. ¿Sabes por qué? Porque cuando la gente te quiere, siempre, y a todo mundo nos gusta la adulación, que te digan, oye, qué bien haces las cosas, oye, qué bueno, o qué buena eres haciendo estos aspectos. Y todos tenemos ese tipo de gente dentro de nuestras amistades. Pero te voy a decir algo, dentro de tus amistades, siempre busca a alguien que también pueda jalarte las riendas. ¿Por qué? Porque un amigo siempre te va a decir, yo voy a estar contigo, échale ganas, yo aquí voy a estar para apoyarte, si la riegas, aquí voy a estar contigo. Pero también que ese amigo te diga, oye, te estás equivocando. Y ahí es donde empieza a surgir un poco de problema. ¿Sabe por qué? Porque en ocasiones dejamos de ver a los amigos así, porque en ocasiones también nos hacen ver que nos equivocamos en muchos aspectos. No solamente busques amigos que te elogien, que te exalten, busca amigos que también puedan corregir tu vida en el momento que sea necesario. Esos son los verdaderos amigos. ¿Y sabes por qué? Porque eso te va a hacer bien a ti como persona. Eso te va a hacer bien a ti como hombre o como mujer. ¿Están enojados? ¿No? Si tuvieran balas en los ojos, no, hombre, me hubieran acribillado. No se enoje. Vamos, dice Proverbios 11:15. Entonces, un verdadero amigo es aquel que también te hace ver tus errores. Pregúntele al de al lado, incluso aunque sea su esposa, ¿qué amiga eres para mí? ¿O qué amigo eres para mí? De verdad que hace mucho bien buscar a gente que te diga, oye, mano, o mana, como se digan, creo que te estás equivocando, ten cuidado con lo que estás haciendo. Eso es importante y te vas a decir, uy, ¿qué sucede? Que pones pausa y dices, pues, ¿qué será que estoy haciendo mal? Pones pausa y empiezas a mirar alrededor, ¿sale? Dice Proverbios 11:15, el camino del necio es derecho, no a la vista de Dios, sino a la vista de ¿quién? Del mismo, dice, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo, ¿cómo es? ¿Cómo es, iglesia? Sabio, ¿sí o no? Proverbios 11:15. No, 12:15 entonces. Es 12:15. Mire. Son sabios, ya me corrigieron, ¿ya ven? ¿Sí o no? 12:15. Ahora sí dice, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es un hombre sabio. Entonces, reconocer que no lo sabes todo te hace un ignorante. Reconocer que no eres el mejor o la mejor haciendo ciertas cosas te hace menos que los demás. No, eso te hace una persona sabia. ¿Por qué? Porque al decir, ¿qué crees que esto yo no lo sé hacer? Primero estás reconociendo que no sabes. Segunda, estás diciendo, pero no lo sé hacer, pero también tengo el deseo de aprender para hacer bien las cosas. Entonces, el simple hecho que tú confieses que no lo sabes todo, no te convierte en una persona ignorante, sino todo lo contrario, te hace ver que no eres autosuficiente, te hace ver que necesitas a alguien que pueda enseñarte cómo es que puedes hacer mejor las cosas. Amén. Y le voy a dar un ejemplo, y este ejemplo me gustó muchísimo. ¿Quiénes han viajado en avión? A ver, levanta su mano. Yo no la levanto porque todavía no. ¿Y qué tal? ¿Se ha dado cuenta que son unas naves enormes? Tienen unas turbinas. En algún momento yo fui ahí aquí se dice hangar, ¿verdad? De los aviones. Incluso me tomé unas fotos ahí con el avión y cosas así, ¿no? Pero son unas cosas tan enormes, pero dependen de unas personas chiquitas. Y quiero hablarle precisamente, como ejemplo, de los guías de los aviones que les llaman los señaleros. ¿Cuáles son los señaleros? Son aquellas personas que usan su chalequito naranja y que usan unas, no sé si son, bueno, yo creo que son luces naranjas que usan para guiar al avión. Y mire, estaba yo viendo que estos hombres son igual de importantes que incluso el motor del avión. ¿Por qué? Porque si no hay señaleros, el avión no sabe en qué pista va a aterrizar. Y si el avión se llega a equivocar de pista, ¿qué va a suceder? Va a chocar con otro, va a haber un accidente bastante fuerte. ¿Cuál es el trabajo de los señaleros?
y de los Marshall, incluso las camionetas y todo eso. Preparar el camino que esté completamente libre, que no haya incluso basura, que no haya absoluto. El camino tiene que estar completamente despejado para que pueda aterrizar de la manera correcta. Busca señaleros en tu vida para que cuando te toque aterrizar no te vayas a accidentar en el camino. Y usted dirá, es un avión tan grande, son tan grandes, pero necesitan a personas pequeñas. Necesitas en tu vida consejos incluso tan pequeños para que no vayas a estar cayendo constantemente. ¿Sí me doy a entender? Es importante entonces buscar a personas que sean señaleros en nuestra vida. Entonces, ¿a qué voy con esto? Busca consejeros que te ayuden a caminar correctamente. Busca a hombres y mujeres en tu vida que te digan, vas bien, o lo estás haciendo mal, o ten cuidado con lo que viene más adelante. ¿Por qué? Porque no lo sabes todo. Yo no lo sé todo. Usted no lo sabe todo. Jóvenes no lo saben todo tampoco. Pregunta a los sabios. Pregunta a la gente que es importante en tu vida y dile, papá, mamá, tío, abuelo, como sea, hermano, hermana, oye, ¿estoy haciendo las cosas bien? Eso es importante. Por eso lo dice la palabra, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y luego ¿qué dice? Apártate. ¿En qué momento te apartas del mal? Cuando dejas de seguir tus propios deseos. ¿Por qué? Porque mis deseos me llevan a lo más bajo. Mis deseos me pueden llevar incluso a perderme, a dejar a mi familia, y no sé, lo que ustedes quieran. Pero cuando yo empiezo a buscar el consejo de Dios, Dios me empieza a decir que tengo que empezar a ser una mejor persona. Primero en casa, luego en la iglesia, con mi esposa, con mis hijos, y a donde quiera que yo vaya, tengo que ser exactamente el mismo. ¿Por qué? Porque la esencia de los hijos de Dios es aquí en la iglesia, pero mayormente se manifiesta ¿dónde? Allá afuera. Porque aquí todos bonitos y nos saludamos y allá, y se lo he dicho de broma, pero allá afuera nos comportamos en ocasiones diferentes. Y eso no es correcto, eso no es de sabios. Entonces, y ahora la idea, me está juzgando. No, le estoy dando un buen consejo para que cambiemos esos aspectos. Todos. Bueno, ¿por qué es importante buscarlos? Primera, para que no tropieces constantemente. El escuchar los consejos sabios nos evitan momentos o circunstancias difíciles en la vida. Por ejemplo, los abuelos. Los abuelos siempre le dicen a nuestros hijos, oye, mira, compórtate así. O incluso ya casados, papá o mamá te dice, oye, mira, aguas con esto. Pero llegamos a decir, es que él ya está viejo, o sea, ella es de la época de las piedras, donde apenas se inventó el fuego, entonces ella ya no sabe cómo se maneja la vida. Y le digo algo, sí lo saben. Y en ocasiones, por no escuchar el consejo de aquellos viejitos con canas, nuestros abuelos, cometemos un montón de errores. ¿Tampoco no? ¿Y qué es lo que hacen los abuelos? Nos ayudan. Y solamente nos dicen, te lo dije. Y es importante aprender a reconocer un consejo cuando es bueno y también cuando llega a ser malo. Porque en esta vida hay consejos buenos y consejos malos. ¿Sale? Entonces, si no tienes consejeros en tu vida, empieza a buscarlos. Pero no busques a personas, y espero me lo entienda, no busque a personas que sean como usted. Porque si busco yo a alguien que es como yo, va a pensar como yo. Y me va a decir lo que yo quiero escuchar. Y en ocasiones eso sucede. ¿Por qué no le pregunto? Me acuerdo que hace tiempo predicaba con un joven y ya se los había dicho y le decía, ¿por qué no le preguntas a Dios? Es que ya sé lo que me va a decir Dios, por eso no le quiero preguntar. Y eso sucede. No le pregunto a Dios porque sé que me va a decir que sí y no quiero, o me va a decir que no, pero sí quiero. Pero mejor le pregunto a Él porque ella sabe que yo quiero y ella me va a decir que también quiere. ¿Sí me doy a entender? Es importante buscar consejeros conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo tienen que ser? Hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo de Dios. No del mundo, sino de la palabra de Dios, de la presencia de Dios. Ellos siempre te van a dar un buen consejo. Amén. Entonces busca a alguien que sea así. Y de esto precisamente les quiero hablar hoy. Vamos al primer libro de los Reyes, capítulo 11, versículo 43. Y la Biblia nos narra que el reinado de Salomón, durante el reinado de Salomón, todo marchó de maravilla. Bueno, casi todo. Mire, cuando usted busca la historia de Salomón, dice que Dios le dio sabiduría y fue un hombre muy rico. ¿Sí sabía eso?
Incluso ha sido uno de los reyes más ricos en toda la tierra. Primer libro de los Reyes 11:43. Y de ahí es el último versículo del 11 y nos vamos a pasar al 12. Salomón fue uno de los hombres más ricos en la historia de la humanidad. Dice la palabra que fue tan rico Salomón que la plata era como piedras, como una piedra así cualquiera, ¿no? Pero fue también un hombre que amó muchísimo a las mujeres. ¿Sabe cuántas mujeres tuvo en total? ¿Ah? A ver, hombres, ¿cuántas mujeres tuvo Salomón en total? Tuvo 1000 en total. No sé si son 700 mujeres y 300 concubinas o 600 y 400, pero la idea es que sumando las dos da un resultado de 1000. Y nosotros con una y, Señor, perdónanos porque no podemos. ¿Cómo le hacía Salomón, no? Bueno, pero ese no es el punto. Ahorita ya no, varones. Solo una. ¿Sale? Mire, después de que él muere, la monarquía siempre se hereda. Cuando él muere, Salomón tiene que ascender al trono su hijo Roboam. Y Roboam empieza ahora a recibir ese peso de llevar al pueblo sobre sus hombros. Y ahora tenía que tomar el lugar de su padre y ser el monarca del pueblo de Israel. Vamos al primer libro de los Reyes 11:43. Dice: y durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David. Y reinó en su lugar, ¿cómo se llamaba su hijo? Roboam, su hijo. Ahora sí vamos al capítulo 12. Ahí enseguidita dice: Roboam fue a Siquem porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Una vez que muere, enseguidita, no pueden pasar muchos días y el hijo tiene que tomar el lugar de su padre. Así tenga 8 años, 12, la edad que tenga, tiene que subir al trono. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, donde había huido delante del rey Salomón, y habitaba en Egipto, no se confunda, Roboam y Jeroboam son dos personas diferentes. Jeroboam incluso fue un enemigo del rey Salomón, por eso es que dice la palabra que huyó a Egipto. Una vez que muere Salomón, dice que regresa, porque va a ver qué va a suceder con la monarquía. Dice: enviaron a llamarle, vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam, al hijo de Salomón, diciendo, escuchen bien lo que le van a decir, le van a dar una queja. Mire, siempre que alguien vaya a traer una queja a tu vida, ten la paciencia y la mansedumbre, o tengamos la paciencia y la mansedumbre de aceptarla. Si en algún momento llega a suceder alguna cuestión y usted va a decir, oiga, pastor, creo que se le fue el avión, tengo que tener esa humildad de decir, híjole, creo que sí la regué, me pasé en la manera en cómo le hablé al hermano o a la hermana. O si van con usted, tengamos la humildad de saber reconocer que también nos equivocamos. Vean, escuchen la queja, Dice, tu padre, viene todo el pueblo con Jeroboam, le dice, tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros y te serviremos, dice la palabra de Dios. ¿Sí entiende lo que acaba de leer? Está hablando no de trabajo, está hablando de servidumbre. O sea, está hablando de un trabajo que quizá en Egipto lo vivieron, pero el rey Salomón, ponga atención, y quizá nunca lo hemos visto de esta parte, pero Salomón llegó a esclavizar al pueblo, quizá en el afán, porque Salomón fue un hombre muy exitoso en negocios, fue un padre no tan bueno, pero era muy bueno en los negocios. Vendía oro, vendía madera, transportaba joyas, revendía joyas, recibía un montón de mujeres y hacía todo eso. Pero quizá como padre le faltaron muchos aspectos. Y tenemos que tener cuidado de que usted y yo como padres no nos suceda lo mismo. Nos afanamos, voy a ir a trabajar, voy a hacer esto y el otro. Y es que dejo al hijo y voy a trabajar y así esto y el otro. Y nos enfocamos tanto en el trabajo que para quienes terminamos trabajando al final terminan yéndose. ¿A poco no? Voy a trabajar por mis hijos, les voy a hacer una casa, pero resulta que su hija o mi hija se casan y se los llevan hasta otro estado y la casa que hizo se queda ahí. Y llega el hijo y ahora es de moda que los yernos se vayan a la casa antes se las llevaban a la casa, ahora los tiempos cambian, ¿no? Ahora los novios se los llevan. Y la casa por la que trabajé, para ellos quedó ahí, vacía. Solamente mi esposa y yo, viejitos, que ya no podemos ni bajar ni subir la escalera. ¿No? Y ahí voy atrás yo de mi esposa y ella atrás de mí.
y nos quedamos solos. Entonces, otra cosa bien importante, invierta bien su tiempo. No vea las cosas ahorita, vea las cosas a futuro y diga, de aquí a 10 años, si Dios me lo permite, ¿cómo voy a estar con mi familia? Invierta más tiempo en la familia que en el trabajo. No estoy diciendo que deje de trabajar, trabaje, pero ponga prioridades, establezcamos prioridades en nuestra vida, en nuestra familia. Entonces, miren, entendemos lo que acabamos de leer. Habla de una servidumbre bastante extrema. Y mire, para que el pueblo de Israel, si algo tenía es que era muy bueno para el trabajo. O sea, todavía lo son muy sabios, son muy inteligentes. Y ellos siempre veían la manera en cómo sacar un trabajo. Eran muy buenos en trabajar. Pero quiero que ponga atención, no estaba diciendo, no queremos hacerlo. Simple y sencillamente decía, tenemos una petición. Ahorita que tu padre ya no está, porque decir lo contrario de lo que el rey decía era buscarse la muerte literalmente. Si el rey decía, mañana todos con la playera del América, todos tenían que venir de América, aunque no le fuera, de verdad. Pero si el rey Salomón decía, no, mañana todos del color, no sé, rosita, como hoy está de moda, todos de rosita, para ir a ver Barbie. No la vaya a ver. Así era, nadie podía decir nada. Y cuando muere, el pueblo dice, bueno, ahorita que ya no está, pues creo que podemos decir, oye, rey, mira, tenemos un problema, no es que no queramos trabajar, sí queremos trabajar y queremos estar contigo, pero échanos la mano nada más, aligéranos la carga. Cuídate de los tiranos en la vida, porque siempre las personas tiranas van a esclavizar a todas las personas que tengan cerca. Mire, Salomón era muy exitoso, como se lo decía, pero necesitaba de personitas para que su éxito se pudiera cumplir. Y las personas que habían dado éxito a Salomón estaban diciendo, oye, estamos hablando de servidumbre, Roboam. Mira, no estamos diciendo que nos quites el trabajo, solamente que tu papá nos da trabajo de 8 de la mañana a 8 de la noche. Mira, déjanos salir a las 6, de 8 a 6. Eso era lo que estaba pidiendo el pueblo. El rey Salomón era sabio, pero no lo exentaba de que él también pudiera cometer errores. Fue el hombre más sabio, pero usted se da cuenta que eso no lo exentó de cometer errores. ¿Sabe por qué? Porque cuando un hombre llega a la monarquía, no puede gobernar él solo. Si Dios no está para enseñarlo, para guiarlo, si usted el día de mañana llega a tener mucha riqueza o llega a tener mucho éxito, si Dios no está en su vida, puede que usted se vuelva un tirano. Y eso sucede. Cuando la gente no tiene, te habla, te ayuda, pero cuando la gente llega a tener, ¿qué sucede? Eso sucede. Entonces tenemos que tener cuidado cuando usted o cuando el Señor nos vaya a poner en un lugar todavía mejor. No es que no lo estemos, sí lo estamos, pero cuando Dios lo vaya a llevar a un lugar mejor, hablando en la cuestión laboral, no se olvide de los suyos, de los de su casa, no se olvide de la gente que está allá afuera y tiene necesidad y usted puede ayudarlos. ¿Estamos claros? Entonces era sabio, pero eso no lo exentaba de que fuera un hombre afanado en los negocios. Tanto que cuando él muere, el pueblo lo primero que hace es decir, ¿sabes qué? Ya estamos hasta acá. O nos aligeras la carga o a ver cómo le vamos a hacer, porque no estamos de acuerdo. Y ojo, no estaban renunciando. No le está diciendo, no sabes que ahorita que ya murió tu padre ya nos vamos. Ellos decían, no, nos queremos quedar contigo, pero necesitamos hablarte, necesitamos que nos pongas un poco de atención. Ahorita que estás comenzando, puedes hacer muchos cambios y eso te va a beneficiar a ti, le decían. Dice el 5, y él les dijo, váyanse y de aquí a 3 días vuelvan, y el pueblo dice que se fue. Hablaron al pueblo, el rey Roboam los escuchó y les dijo, ok, está bien, denme 3 días y en 3 días ya vemos qué es lo que sigue. Dice el 6, entonces el rey Roboam pidió consejo de ¿quiénes? De los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando todavía vivía. Y dijo, ¿cómo me aconsejan ustedes que yo responda al pueblo? Porque ya escucharon que pues están un poco incómodos porque hablan de servidumbre. No hablan de un trabajo, hablan de servidumbre. ¿Y tú en algún momento de tu vida te has sentido así? Que estás en un estado de servidumbre, que dices, híjole, es que ya me pesa mucho. Y no por ti, sino por la situación. Sí llega a suceder, ¿verdad? Y la verdad es que es difícil. Mire, el rey era el representante número 1 del reino. Pero se lo decía, un hombre no puede gobernar una nación si no está el consejo de Dios
dentro de su vida. Ponga atención. Usted no puede gobernar su vida, no puede gobernar a su familia si el consejo de Dios no reposa aquí y aquí. No se puede, porque nos vamos a equivocar como todos los demás lo han hecho. Sin la guía del Espíritu Santo, el poder corrompe a los hombres. Y lo vemos. Y le voy a poner un ejemplo. Y cuando dice, ¿cómo es este ejemplo? Y me daba risa este ejemplo que le voy a dar. Pero antes de que se lo dé, mire, el rey pedía opiniones. A pesar de que era sabio, Salomón tenía ancianos consejeros. O sea, fíjese, Salomón bien sabio. Y aún así decía, esa sabiduría lo llevó a decir, si dentro de tu gabinete como rey tienes que tener a gente que te aconseje, que te diga en qué momento estás mal, en qué momento estás bien. ¿Por qué? Porque en la multitud de consejos está la sabiduría, lo dice la palabra de Dios. Entonces, vean, sucede que el poder siempre corrompe a los hombres. Y le decía, le voy a dar el ejemplo. Le voy a hablar en los tiempos cuando hay votaciones. ¿Qué sucede? Cuando hay votaciones y yo me pongo de candidato, ¿qué sucede? Yo me acerco a ustedes, los abrazo y digo que yo salí del pueblo y que el pueblo vive en mi corazón y I love you el pueblo y todo eso, ¿no? Y me tomo fotos con ustedes. Pero una vez que ustedes votan por mí, ¿qué sucede? Si los vi ni me acuerdo, O sea, yo no nada que ver con ustedes. ¿Por qué? Porque el poder es fácil, el poder, corrompe fácilmente el corazón de aquellos que lo llegan a alcanzar. Y hablamos de algo tan pequeñito. Imagínate que tuvieras tú la facultad o que tuvieras esa oportunidad de ser rey. No, hombre, pues cambiarías todas las cosas, ¿no? Pero habrían cosas que tú vas a cambiar que funcionarían, pero sé consciente que podrías cambiar también cosas de las cuales no va a haber ningún beneficio para absolutamente nadie. Eso era lo que el pueblo quería, ser escuchado. Lo que el pueblo estaba pidiendo era un poquito menos de trabajo y nada más. No estaban renunciando, ¿estamos claros? ¿Sale? Entonces, porque el poder de gobernar sin la dirección de Dios siempre va a hacer que te desvíes, siempre va a hacer que te corrompas, ¿sale? Y a nadie le gusta ser gobernado por un hombre que se vuelven tiranos, ¿o sí? ¿Qué pasaría si usted como esposo se volviera un tirano en su casa? Lo dejan. La verdad. ¿Qué pasaría si usted como mujer se volviera tirana? Lo mismo. ¿Qué pasaría si tus hijos se volvieran tiranos? En algún momento dirías, yo los voy a retener, pero en algún momento vas a decir, ¿sabes qué, Señor? Ya no se puede. Los tiranos hacen daño a la gente que los rodea, mis queridos hermanos. Mire, Roboam va a pedir consejo y dice el 7, y ellos le hablaron diciendo, Roboam, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y tú les sirvieres y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán. ¿Cómo dice? ¿Qué era lo que le estaban diciendo? Sé consciente, piensa lo que vas a hacer. No pienses solamente en ti como rey, piensa en el pueblo. ¿Por qué? Porque el rey, Salomón, solamente se encargaba de poner su firma y órale, ahí él firmaba los contratos. ¿Quién era el que hacía el trabajo? La gente que estaba detrás de él, es decir, el pueblo. El pueblo era el que hacía el trabajo suyo. Salomón era la cara bonita de la empresa, pero el que hacía el trabajo suyo era todo el pueblo, ¿sale? Y le decían, mira, no pienses ahorita en los contratos que vas a firmar, piensa en el bienestar del pueblo, porque si el pueblo no está bien, no vas a poder rendir como lo hacían con tu padre. Ahorita que tu padre ya no está, están levantando una queja, entonces pon atención en lo que la vida en ocasiones les llega a hablar a ustedes, porque siempre Dios, antes de que las cosas sucedan, nos avisa y te dice, oye, mira, viene esto. Y en ocasiones seguimos de largo y no ponemos atención. Es como cuando vas en el camino, cuando vas en la carretera y cuando hay un accidente adelante, ¿qué sucede con los que van al lado de ti? Te avientan las luces, ¿no? Y cuando dices, oye, pues, le gusté al del tráiler porque me aventó las luces, ¿no? Y no, lo que te está diciendo es que adelante hay un accidente y que le vayas bajando, que vayas moderando tu velocidad. Pero cuando no eres alguien que sabe entender los consejos, la voz de Dios, los señalamientos del trailero, no vas a saber lo que hay adelante. ¿Qué va a suceder? Que vas a seguir de largo y cuando quieras parar, ya va a ser demasiado tarde. Entonces pongamos atención en las señales que Dios nos empieza a dar antes de que las cosas lleguen a suceder. ¿Amén? Le dan el consejo y le dice, si hablas bien, ellos te van a servir. Si hablas
Si haces lo que ellos te están pidiendo, te van a servir. Pero sucede que los seres humanos, si nos dicen una cosa, siempre ¿qué hacemos? Gracias, hermana, la que dijo lo contrario. Sí. Si Dios nos dice aquí, dices, no, Señor, es que es acá. Eso sucedió con Roboam. Dice, pero él dejó el 8, el consejo que los ancianos le habían dado. Y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Despreció el consejo de los ancianos. Y él se fue con su gente, con la gente con la que él se rodeaba, a pedir consejo. Yo se lo decía en el inicio, no busque consejo con gente que sea como usted. Y no me lo malentienda. Si yo tengo algún inconveniente con mi esposa y le pregunto al compadre, ¿qué me va a decir el compadre? No, compadre, mira, te voy a invitar acá a otra iglesia, ¿no? ¿Me entiende? Para que tengas casa, iglesia chica, iglesia grande. Porque es hombre. Pero si yo vengo a Dios, me va a decir, ¿por qué no quiero venir a Dios? Primera, porque a lo mejor yo tengo la culpa y Dios me va a decir, tú eres el que tiene que cambiar las cosas primero. Pero como no quiero, le pregunto al compadre. Y por eso se los digo, no busquen consejo con gente que sea incluso hasta intelectualmente o con el pensar como ustedes. Busquen a gente, alguien que digas, él sí me va a hacer ver las cosas como están sucediendo. Pero Roboam no lo hizo, escuchó el consejo de los ancianos y dijo, sí, gracias. ¿Qué es lo que hace? Que se va con los de su edad, se va con los jóvenes y empieza a preguntarle, dice, oye, ¿qué crees que estos amigos dicen que pues, mi papá fue pesado y que no sé qué y ahora ya están llorando, que es mucho trabajo? Entonces, tú dime, ¿qué hacemos con ellos? Bueno, en mi Biblia dice así, ¿no? Se lo decía, consejos, muchos, buenos, pocos, ¿sale? Y les dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo, disminuye el yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo, así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras, tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así les hablarás. El menor de mis dedos es más grueso que los lomos de mi padre. ¿Qué es lo que está aquí sucediendo? Mire, los ancianos casi en su totalidad cuando aconsejan lo hacen de la manera más correcta. La verdad. Si tú le preguntas, oye abuelo, mira, estoy por hacer esto, y el abuelo te va a decir, mira, yo lo hice y me pasó así y así y así. Yo te aconsejo que vayas por este camino en el cual me costó menos trabajo. Oye abuela, es que voy a hacer un arroz, pero ¿qué crees que siempre me queda como si fuera yo a hacer una piñata, todo así pegado? ¿Cómo le hago? Y la abuela te va a decir, mira, es que tienes que poner el arroz, lo vas a remojar para que me entienda. Y así, y cuando terminas de hacer tu arroz, bien sabroso que te queda. ¿A poco no? ¿No? Porque escuchaste el consejo de alguien que ya sabe todo el camino para tener un arroz bien esponjadito, bien sabroso, con un huevito estrellado y un vasito de refresco o un pedacito de cecina, lo que usted quiera, ¿no? Pero escuchaste el consejo de la abuela y eso hizo que tú tuvieras éxito en el arroz, ¿sí o no? Con los consejos pasa lo mismo. Hay consejos buenos, consejos malos. Mire, los jóvenes, ¿por qué se equivocaron en el consejo? Primero, porque eran unos ni trabajaban ni estudiaban. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabe? Porque eran del reino, eran amigos que había tenido en el reino. Ellos no sabían lo que es estar trabajando de sol a sol. Ellos no sabían lo que es trabajar por un platito de arroz calientito, lo que les decía ahorita. Ellos no sabían lo que es traer los zapatos un poco sucios. Ellos no sabían lo que es no tener ropa limpia. Ellos no sabían lo que es quedarte sin gel para peinarte. Ellos no sabían lo que es pasar 3 días sin bañarte. Y el pueblo sí lo sabía. Y el error fue ese, que fue a preguntar a hombres que vivían acomodados como él lo hacía. Y cuando la gente está acomodada, no se preocupa por la gente que tiene necesidad. Y lo vemos hasta el día de hoy. ¿A poco no?
Pero la gente que ha tenido necesidad en algún momento y cuando ya llega a tenerlo, es movida a misericordia porque sabe que es complicado estar en un estado así. Pero aquella gente que ha sido acomodada, que lo ha tenido todo a manos llenas, difícilmente llega a compadecerse de la necesidad de otras personas. Y eso fue lo que sucedió. Y le dijeron, ¿sabes qué, Roboam? Mira, mándalos a volar. O sea, dile que si quieren, si no, que se vayan. Porque el trabajo ahí está. Necesitan trabajo, que estén. Y si no, que se vayan. Era lo que le estaban diciendo. Otra vez le digo, en mi Biblia dice así, ¿no? ¿Qué es lo que hace este muchacho? Que desecha el consejo de los ancianos, los que nunca habían sudado la camiseta, los que nunca se habían esforzado por hacer nada, tuvo más peso ese consejo en su vida. Y era malo, ¿por qué? Porque era su relación de todos los días. Por eso se lo decía, no es que esté mal, o sea, relaciones, se tenga amigos y está bien, pero que también esos amigos te digan, oye, te estás equivocando. Oye, creo que eres un poco duro con tu esposa. Oye, creo que eres un poco duro con no sé, con lo que sea. Busca gente así. Estos jóvenes, o discúlpeme lo que le voy a decir, pero en la gran mayoría, casi el 90%, me atrevo a decirlo, de los jóvenes, no son buenos consejeros para otros jóvenes. ¿Sí me doy a entender? Un buen líder, primero, no piensa en sí mismo, piensa en los demás. Segundo, tenemos el ejemplo del rey David. David, cuando sube al trono, usted lo puede buscar ahí en el libro de los Reyes, en los capítulos. Cuando David es puesto como rey, lo primero que hace es, hey, ancianos, ¿qué vamos a hacer? David preguntó y los ancianos dijeron, mira David, tienes que hacer así, 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 porque esto fue lo que se equivocó tu suegro Saúl. Y caminó bien el reino, porque tuvo consejeros, aunque era conforme al corazón de Dios, pero buscó consejeros para su vida. Aunque usted sea un hombre ya de la tercera edad, o estés chavo, chava, o estés a la mitad, es importante que haya un buen consejo en tu vida, porque si no, en algún momento la vas a regar y ni cuenta te vas a dar en qué momento sucedió eso. Sus amigos de la infancia tuvieron más peso sobre su vida, pero era el peor consejo que él estaba tomando, porque ¿qué era lo que iba a suceder? El reino era uno, pero por este consejo incorrecto, el reino iba a ser quebrado o iba a ser dividido en dos. Y a eso vamos a ir. Dice, ahora pues, el 11, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Acababa de llegar al reino Roboam y ya era un tirano hecho y derecho. ¿Qué es un tirano? Aquel que abusa de su autoridad y degrada a las personas. Y decía, mi padre los trató mal. No, hombre, ahora van a saber lo que es que los traten mal. O sea, es lo que significa. El dedo, este dedo decía, es más grueso que el lomo de mi padre. Decía, este dedo es como la autoridad de mi padre, pero mi autoridad va a ser todavía más fuerte sobre cada uno de ustedes. Y yo le pregunto a usted, ¿usted se quedaría trabajando en un lugar así? En el que te dijeras, no, no te voy a dejar de 8 a 8, ahora te voy a dejar de 8 a 10 de la noche, te voy a poner 2 horas más y esas 2 horas ni te voy a pagar tiempo extra. Y tienes que venir porque el trabajo lo necesitas. Yo creo que la necesidad sería mucha, pero quizá diríamos, ¿sabes qué? No, gracias. Porque suficientemente la vida ya tiene complicaciones como para que todavía yo me comporte como tirano sobre la gente o que la gente lo haga sobre de ustedes. Eso no es bíblico, eso no es correcto delante de Dios. Miren, el 13, el rey respondió al pueblo duramente. ¿Sí nos quedamos en el 13? Sí, ¿verdad? Bueno, voy en el pueblo a Roboam. Roboam habla estas palabras y ahora se dice el 13, el rey respondió al pueblo duramente dejando el consejo de los ancianos que le habían dado. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes diciendo, mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo todavía más. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones, más duro todavía. Y él no escuchó lo que el pueblo decía. Y el pueblo no es que estuviera renunciando, se lo decía. El pueblo solamente quería un poquito de menos trabajo. Él estaba diciendo, estamos centrados contigo, estamos comprometidos a trabajar, pero solamente necesitamos que cambies un poquito este aspecto. ¿Qué fue lo que hizo Roboam? Todo lo contrario. ¿Y qué es lo que sucedió? Que el pueblo lo abandonó. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras diciendo, el pueblo, ahora el pueblo es el que habla, ¿qué parte tenemos nosotros con David?
No tenemos heredad en el hijo de Isaí, la verdad. Y luego gritó alguien por ahí, Israel, todos a su casa, todos a sus tiendas. Y le dijeron, provee tú ahora para tu propia casa, Roboam. Provee ahora para la casa de David. Y entonces Israel se retiró y el pueblo abandonó a Roboam. Todo por escuchar a estos jóvenes que estaban brutos de la cabeza. Entonces, ¿Dios lo llevó para que se corrompiera? No. Dios no le da al pueblo para que se corrompa. Dios le da al pueblo para que el pueblo tenga esa capacidad de poder gobernar en el nombre de Jesús. No dejes que el poder que Dios ha puesto en tu vida o en tus manos te vuelva una persona tirana. No dejes que eso te vuelva una persona dura de carácter. Al contrario, tienes que aprender a servir a los demás a través de ese poder que Dios les ha dado a cada uno de ustedes. Mire, Roboam solamente se quedó con una tribu, con dos. ¿Qué es lo que sucede? Que el pueblo se va, regresan a sus casas, ¿y a quién creen que pusieron como rey del otro lado? Porque ahora ahora allá habían dos reyes. Era Roboam y Jeroboam, el que había ido también a decir, yo también te voy a servir. Pero al no hacerlo, el reino se dividió en dos, y desde ahí en adelante el pueblo ha marcado una línea entre las tribus. Dice el 19, y se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David, sino solo la tribu de Salomón exitoso, su hijo un fracasado. Enseñen a sus hijos desde ahorita que son pequeños, porque no el hecho de que usted sea muy sabio, sabia, significa que los hijos de nosotros van a ser igual. Y Salomón fue muy bueno en los negocios, pero nunca le dijo, oye hijo, es importante escuchar los consejos. Él los escuchaba, pero nunca se lo enseñó a su hijo, porque Roboam no lo hizo. A la primera oportunidad de cambio que tuvo, patinó y desgraciadamente fue algo que vino contra ellos. O sea, de tener a 12 tribus, 10 le dieron la espalda. Los negocios se tuvieron que venir abajo. Es como si tú tuvieras un trabajo de 12 personas. Si se van 10, ¿sacarías el trabajo? La verdad es que no. Por más que trabajes día y noche, esos 2 que te quedan se van a cansar también. Y te van a decir, ¿sabes qué? No podemos. Les hubieras dado aquello que te estaban pidiendo y todo estaría bien. Y por su imprudencia y por falta de entendimiento y sabiduría, ahora habían 2 reyes en el pueblo y el pueblo había sido dividido. Y así es como el pueblo de Israel dejó de escuchar el consejo también de Dios. Porque Jeroboam se perdió de la misma manera. Dios le habló y le dijo, si te comportas como debe de ser, si obedeces, si escuchas mi consejo, y el Señor lo ha dicho desde el principio, si guardas mi ley en tu corazón, te va a ir bien. En cualquier cosa que hagas, en el trabajo, en la casa, en todos lados te va a ir bien. Pero si desechas mi consejo, ten por seguro que la ruina te va a estar persiguiendo todo el tiempo. Y Jeroboam hizo exactamente lo mismo. O sea, ni a cuál de los dos irle. Por eso dice la palabra también, oye hijo mío la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. El padre da la instrucción y la mamá se encarga de que haya dirección en la vida de los hijos. Si yo le digo a Elías, tienes que llegar al cerro, su madre tiene que decir, mira Elías, te vas a ir por aquí y aquí y aquí y aquí y aquí. Es trabajo de 2 papás y mamás, ¿sale? Mire, vamos a terminar, ya voy a terminar. Roboam, ¿qué significa Roboam? Roboam significa el pueblo ha crecido. ¿Quién le puso ese nombre? Salomón. Porque cuando él estuvo, el pueblo creció y económicamente estuvo muy bien. Le decía, la plata era como una piedra muy X. Y ese es el nombre que le pone a su hijo. Pero ¿qué nombre le habrá puesto Roboam a su hijo cuando todo se vino abajo? Por ahí se nombran algunos nombres, por ejemplo, en los tiempos de Elí, de Icabod, sin gloria, porque la gloria de Dios había sido quitada del pueblo. Eso significaba Roboam. Pero tristemente Roboam terminó rompiendo con el reino. Eso es lo que significa Roboam, el pueblo ha crecido. Pero de nada sirve crecer si no hay un buen
consejo dentro del pueblo. De nada sirve ensanchar las tiendas si el consejo que hay es incorrecto. En algún momento ese pueblo va a tropezar y va a caer. El mejor consejero que tiene usted para terminar, ni siquiera soy yo. De verdad, ni siquiera soy yo. El mejor consejero que tiene usted vive dentro de su corazón y se llama Espíritu Santo. Y Él siempre les habla y te dice, cuídate aquí, cuídate allá, pon atención en esto, mira a tu hijo, mira a tu hija. Pero en ocasiones, por tener las cosas en paz, decimos, no, así está bien. Tenemos que entrar en acción, escuchar el consejo y lo que tengamos que corregir, tenemos que aprender a corregirlo, porque eso es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que vivamos todos de cabeza, la voluntad de Dios es que tomemos, disculpe la expresión, al toro por los cuernos y afrontar las cosas, porque en algún momento las cosas van a salirse de control. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tomarlo de esa manera, ¿para qué? Para que las cosas funcionen. Entonces, Él es nuestro mentor, nuestro guía, el Espíritu Santo es nuestro maestro, nuestro consejero, todo. O sea, para la iglesia el Espíritu de Dios hoy lo es todo. Pónganse de pie, por favor. Salomón fue un buen rey, sin duda alguna, pero como padre tuvo muchas deficiencias. Pero ojo, hijos, no porque mamá o papá cometan errores, eso nos da derecho a juzgarlos. Eso no se puede hacer. La primera promesa que Dios da dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en esta tierra. Si tu mamá y tu papá cometen errores, ora por ellos. Ora por ellos. Y sí, suena un poco extraño, pero ustedes son jóvenes y a veces no alcanzan a comprender la magnitud de las situaciones que suceden dentro de una relación. Pero algo te puedo decir, joven, señorita, ama a mamá, a papá como a nadie más. ¿Sale? Salomón muy sabio, pero nunca enseñó a su hijo a escuchar consejos. Aprendamos nosotros consejos sabios también, porque eso va a traer beneficio a nuestros hijos. Pero también enseñemos a nuestros hijos el peso tan grande que tiene de tener consejeros en nuestra vida. Y no solamente de escucharlos, sino aplicarlos, porque eso va a traer estabilidad a su vida y al pueblo de Dios.